Hola, bienvenido a este mensaje especial donde exploraremos una de las promesas más poderosas de Dios para nuestra vida. No temas, porque yo estoy contigo. A lo largo de la Biblia, Dios nos dice una y otra vez que no debemos temer. Pero ¿qué significa realmente esta promesa? ¿Cómo podemos estar seguros de que Dios cumple lo que dice? Hoy vamos a descubrir la prueba de que Dios es fiel y nunca nos deja solos. En el libro del profeta Isaías, capítulo 41, versículo 10, Dios declara con firmeza: No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalece. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este versículo es más que palabras de consuelo. Es un compromiso inquebrantable de Dios con sus hijos. Pero, ¿cómo podemos aplicar esta promesa a nuestra vida diaria? Acompáñame en este recorrido por la palabra de Dios, donde veremos ejemplos concretos de cómo Él ha cumplido esta promesa a lo largo de la historia y cómo sigue haciéndolo hoy. Si alguna vez has sentido miedo, ansiedad o incertidumbre, este mensaje es para ti. Quédate hasta el final, porque juntos vamos a fortalecer nuestra fe y recordar que el Dios que prometió estar con nosotros nunca falla. Comencemos. Hermanos y hermanas, por fin lancé la membresía del canal Fortalecidos en Cristo. Si quieres apoyar el canal y al mismo tiempo fortalecer tu vida espiritual, ahora puedes hacerte miembro y disfrutar de beneficios exclusivos que te ayudarán a crecer en la fe. Respuestas prioritarias a tus comentarios, tu nombre incluido en mis oraciones diarias y en las de otros miembros. Mi devocionario, 30 días de oración, un encuentro diario con Dios. Mi guía explorando las Escrituras para profundizar en la palabra. Videos exclusivos para líderes en Cristo. Libros transformadores. Y también podrás participar en el grupo de WhatsApp exclusivo para miembros del canal Fortalecidos en Cristo. Haz clic en Unirme ahora y forma parte de esta comunidad de fe. La repetición de la promesa en la Biblia. A lo largo de las Escrituras, Dios nos recuerda constantemente que no debemos temer, porque Él está con nosotros. Esta es una de las promesas más repetidas en la Biblia, lo que demuestra la importancia que Dios le da a nuestra confianza en Él y a nuestra seguridad en su presencia. El temor es una emoción natural en los seres humanos, pero Dios nos asegura que no estamos solos y que podemos depender de su fortaleza y guía. Uno de los versículos más conocidos que contienen esta promesa se encuentra en el libro del profeta Isaías, capítulo 41, versículo 10, donde Dios dice: No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalece. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Estas palabras fueron dirigidas al pueblo de Israel en un momento de incertidumbre, pero siguen siendo vigentes para todos los creyentes de hoy. Dios no cambia, y su fidelidad permanece para siempre, como está escrito en el libro de los Salmos, capítulo 119, versículo 89. Para siempre, oh Señor, permanece tu palabra en los cielos. La promesa de que Dios está con su pueblo no es exclusiva de Isaías. En todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, vemos a Dios asegurando a sus hijos que Él no los abandonará. En el libro de Josué, capítulo 1, versículo 9, Dios le dice a Josué, quien estaba por liderar al pueblo de Israel en la conquista de la tierra prometida: Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Dios estaba preparando a Josué para una gran misión y sabía que el miedo podría ser un obstáculo. Sin embargo,
En lugar de enfocarse en los desafíos, Josué debía confiar en la presencia de Dios. Lo mismo ocurre en nuestra vida. No importa cuán grandes sean los problemas, si Dios está con nosotros, no tenemos razón para temer. Otra gran muestra de esta promesa se encuentra en el libro de Deuteronomio, capítulo 31, versículo 6, cuando Moisés le habla al pueblo de Israel antes de entrar en la tierra prometida. Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque el Señor tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Aquí vemos el carácter inmutable de Dios. Él no abandona a sus hijos. Esta misma promesa se repite en el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Dios nos pide que confiemos en Él y que no pongamos nuestra seguridad en las cosas materiales o en nuestras propias fuerzas. Nuestra paz no debe depender de las circunstancias, sino de la certeza de que Dios está con nosotros. Un ejemplo poderoso de cómo Dios cumple esta promesa se encuentra en la historia del profeta Elías. En el primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículos del 9 al 13, Elías estaba huyendo y sintió miedo y desesperanza. Pero Dios le habló en un susurro apacible y le mostró que aún tenía un propósito para su vida. Y he aquí, el Señor pasó, y un grande y poderoso viento destrozaba los montes y quebraba las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Y tras el viento, un terremoto. Pero el Señor no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego. Pero el Señor no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Dios no se manifestó en el estruendo, sino en un susurro, mostrando que Él está presente incluso en los momentos de silencio y angustia. En el Nuevo Testamento, vemos a Jesús reafirmando esta promesa de Dios. En el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 20, después de dar la gran comisión a sus discípulos, Jesús les asegura, «Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo». Jesús no prometió que sus seguidores no tendrían dificultades, pero sí les garantizó su presencia constante. Esta es la mayor seguridad que podemos tener como creyentes. El apóstol Pablo también nos recuerda esta verdad en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículos 38 y 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada puede separarnos de Dios. Su amor es eterno, y su promesa de estar con nosotros es inquebrantable. Un pasaje muy especial que refuerza esta verdad es el Salmo 23, capítulo 23, versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Este versículo muestra que, incluso en los momentos más oscuros de nuestra vida, Dios está a nuestro lado. Él nos guía, nos protege y nos da fortaleza para seguir adelante. A lo largo de la historia bíblica, vemos que Dios siempre cumple su promesa de estar con aquellos que confían en Él. Desde los patriarcas hasta los apóstoles, desde Moisés hasta los cristianos perseguidos en la iglesia primitiva, Dios ha sido fiel en cada generación. Cuando enfrentamos pruebas, incertidumbre y temor, podemos recordar que la palabra de Dios nos dice una y otra vez, «No temas, porque yo estoy contigo». Dios no nos promete una vida sin dificultades, pero nos asegura que nunca estaremos solos. Esta es la base de nuestra fe y la razón por la que podemos caminar con confianza, sin importar las circunstancias. El miedo y la naturaleza humana. El miedo es una de las emociones más comunes en la vida del ser humano. Desde el principio, el temor ha estado presente en la historia de la humanidad, y la Biblia lo menciona en múltiples ocasiones. Sin embargo,
Dios no quiere que el miedo nos domine. Él nos ha dado su palabra y su espíritu para fortalecernos y ayudarnos a vivir con confianza y fe. El miedo en sí mismo no es un pecado. Es una reacción natural que experimentamos ante lo desconocido, el peligro o la incertidumbre. En el libro del Génesis, capítulo 3, versículo 10, cuando Adán y Eva pecaron y se escondieron de Dios, Adán dijo: «Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí». Desde entonces, el miedo ha sido parte de la experiencia humana. Adán temió porque sabía que había desobedecido a Dios. El miedo puede surgir de diferentes situaciones: la incertidumbre sobre el futuro, la preocupación por la provisión, el temor a la enfermedad, el miedo al fracaso o incluso el temor a la muerte. Sin embargo, la Biblia nos enseña que Dios no quiere que vivamos dominados por el miedo. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 7, el apóstol Pablo nos dice: «Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio». El espíritu que Dios nos ha dado es de valentía y confianza en Él. Cuando el miedo nos ataca, debemos recordar que Dios es más grande que cualquier situación que enfrentemos. Uno de los episodios más impactantes en la Biblia sobre el miedo y la fe es la historia de Pedro caminando sobre las aguas. En el Evangelio de Mateo capítulo 14, versículos 28 al 31, encontramos este relato. Entonces le respondió Pedro y dijo: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y él dijo: «Ven». Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo: «Señor, sálvame». Al instante, Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Pedro, mientras tenía su mirada puesta en Jesús, pudo caminar sobre las aguas, pero cuando desvió su mirada y se enfocó en el viento y en las olas, el miedo se apoderó de él y comenzó a hundirse. Este pasaje nos enseña una lección profunda. Cuando mantenemos nuestra mirada en Dios, podemos superar cualquier obstáculo, pero cuando permitimos que el miedo nos distraiga, comenzamos a hundirnos en la desesperación. Otro ejemplo en la Biblia es la historia de los espías enviados a la tierra prometida. En el libro de Números, capítulo 13, versículos 31 al 33, se relata cómo 10 de los 12 espías trajeron un informe negativo y llenaron de miedo al pueblo de Israel. «No podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros». Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: «La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos». El miedo les hizo olvidar que Dios les había prometido la victoria. Solo 2 de los espías, Josué y Caleb, confiaron en la promesa de Dios y dijeron en el capítulo 14, versículo 9: «No temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y el Señor está con nosotros, no los temáis». El miedo puede cegarnos y hacernos olvidar que Dios está de nuestro lado. La fe, en cambio, nos permite ver más allá de las dificultades y confiar en que Dios cumplirá su palabra. En la vida cristiana, enfrentamos muchas situaciones que pueden generar temor: decisiones difíciles, enfermedades, crisis económicas, conflictos familiares, persecución por nuestra fe, entre otras. Sin embargo, Dios nos llama a confiar en Él en todo momento. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 27, Jesús nos da una gran promesa: «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo». La paz de Cristo no depende de las circunstancias.
Es una paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando entregamos nuestras preocupaciones a Dios en oración, Él nos da su paz y nos ayuda a vencer el miedo. En el Salmo 56, versículos 3 y 4, el salmista expresa su confianza en Dios a pesar del temor. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Este es el secreto para vencer el miedo, confiar en Dios. Cuando recordamos sus promesas y su fidelidad, el miedo pierde su poder sobre nosotros. En la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 18, encontramos una verdad fundamental. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. El amor de Dios nos libra del temor. Cuando comprendemos cuánto nos ama Dios y cuánto cuida de nosotros, el miedo se disipa. Dios quiere que vivamos con fe, no con temor. Por eso, a lo largo de toda la Biblia, nos recuerda que Él está con nosotros y que podemos confiar en su poder. En el libro del profeta Isaías, capítulo 43, versículo 1, Dios dice: No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. El temor es una emoción natural, pero no debe gobernar nuestra vida. Dios nos llama a confiar en Él, a recordar sus promesas y a vivir con la seguridad de que Él es nuestro refugio y fortaleza en todo momento. Ejemplos bíblicos de personas que confiaron en la promesa. A lo largo de la historia bíblica, encontramos numerosos ejemplos de personas que enfrentaron situaciones difíciles y tuvieron razones para temer, pero confiaron en la promesa de Dios de estar con ellas. Estas historias nos muestran que cuando depositamos nuestra confianza en Dios, Él actúa a nuestro favor y nos sostiene en los momentos más críticos de nuestra vida. Uno de los primeros ejemplos que encontramos en la Biblia es el de Abraham, el padre de la fe. En el libro del Génesis, capítulo 12, versículos 1 al 4, Dios le hace un llamado. Pero el Señor había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Abraham no sabía a dónde iba ni qué le esperaba, pero confió en la promesa de Dios y obedeció. Salió de su tierra sin temor, porque creyó que Dios estaría con él. Su fe se convirtió en un ejemplo para todos los creyentes, como lo menciona el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 4, versículo 20. No dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Otro ejemplo poderoso es el de Moisés, quien fue llamado por Dios para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Cuando Dios lo envió, Moisés tuvo miedo y puso muchas excusas, como vemos en el libro del Éxodo, capítulo 3, versículos 11 y 12. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: Ve, porque yo estaré contigo. Dios no eligió a Moisés por sus habilidades o por su valentía, sino porque estaba dispuesto a ser usado por él. A pesar de sus temores, Moisés confió en la promesa de Dios y lideró al pueblo de Israel en su liberación. Uno de los momentos más impactantes en su historia ocurrió cuando estaban frente al Mar Rojo y los egipcios venían persiguiéndolos. El pueblo tuvo miedo y se quejó, pero Moisés declaró en el libro del Éxodo, capítulo 14, versículos 13 y 14: No temáis, estad firmes y ved la salvación que el Señor hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. El Señor peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos.
Dios cumplió su promesa y abrió el mar para que los israelitas cruzaran en seco. Cuando confiamos en Dios, Él abre caminos donde no los hay. Otro personaje que enfrentó el miedo con fe fue David. Desde joven, aprendió a confiar en Dios en medio de las dificultades. Uno de los momentos más conocidos de su vida fue cuando se enfrentó al gigante Goliat. Mientras todo el ejército de Israel temía, David se mantuvo firme en su confianza en Dios, como vemos en el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículos 45 y 47. Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y sabrá toda esta congregación que el Señor nos salva con espada y con lanza, porque del Señor es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. David no confió en sus propias fuerzas, sino en la promesa de Dios. Y fue precisamente esta confianza la que lo llevó a la victoria. Otro ejemplo poderoso es el de Elías, el profeta que desafió a los falsos profetas de Baal en el Monte Carmelo. Después de una gran demostración del poder de Dios, Elías cayó en temor cuando la reina Jezabel amenazó con matarlo. En el primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 3, se nos dice: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. A pesar de que Elías había visto milagros asombrosos, el miedo lo llevó a huir y a sentirse solo y desamparado. Sin embargo, Dios no lo abandonó. Le habló en un silbo apacible y le recordó que aún tenía un propósito para su vida. Esta historia nos muestra que incluso los siervos más fieles pueden sentir temor, pero Dios nunca los deja solos. En el Nuevo Testamento encontramos otro gran ejemplo en la vida de Pedro. En el Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículos 28 al 31, Pedro caminó sobre las aguas al ver a Jesús, pero cuando sintió el viento y vio las olas, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces clamó: Señor, sálvame. Jesús extendió su mano y lo sostuvo, diciéndole: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pedro nos enseña que, cuando apartamos nuestra mirada de Jesús y nos enfocamos en las circunstancias, el miedo nos hace caer. Pero si clamamos a Dios, Él nos sostiene y nos levanta. Otro gran ejemplo de confianza en Dios es el apóstol Pablo. A pesar de enfrentar persecuciones, cárceles y peligros constantes, nunca dejó que el miedo lo paralizara. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 27, Pablo describe todo lo que sufrió por causa del Evangelio. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, en peligros de los de mi nación, en peligros de los gentiles, en peligros en la ciudad, en peligros en el desierto, en peligros en el mar, en peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. A pesar de todo esto, Pablo nunca se apartó de Dios ni dejó de predicar. Su confianza estaba en la promesa de que Dios siempre estaría con él. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 17, Pablo dice: Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Estos ejemplos bíblicos nos enseñan que, aunque el miedo es una realidad en la vida humana, Dios siempre cumple su promesa de estar con aquellos que confían en Él. La mayor prueba de que Dios cumple lo que promete: Jesucristo. A lo largo de toda la Biblia, Dios ha demostrado su fidelidad a través de sus promesas cumplidas. Pero la mayor prueba de que Dios cumple lo que dice es Jesucristo, su Hijo. La venida de Jesús al mundo es la evidencia más grande del amor de Dios y del cumplimiento de su palabra.
Desde el principio, Dios prometió que enviaría un Salvador. En el libro del Génesis, capítulo 3, versículo 15, después de la caída del hombre en el pecado, Dios declaró: «Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar». Este es el primer anuncio de la venida de Cristo. Dios prometió que un descendiente de la mujer vencería al enemigo y restauraría la comunión entre Dios y el hombre. A lo largo del Antiguo Testamento, esta promesa fue repetida por los profetas. En el libro del profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14, Dios declaró: «Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel». El nombre Emanuel significa Dios con nosotros. Esto demuestra que desde el principio, el plan de Dios era habitar con su pueblo y librarlo del miedo y la condenación. En el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículos 22 y 23, vemos que esta profecía se cumplió cuando Jesús nació de la Virgen María. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: «He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel», que traducido es Dios con nosotros. Jesús es la prueba más clara de que Dios cumple lo que promete. Otro pasaje profético importante se encuentra en el libro de Miqueas, capítulo 5, versículo 2, donde Dios anunció el lugar donde nacería el Mesías. «Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad». Esta profecía también se cumplió con exactitud cuando Jesús nació en Belén. En el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 4, se nos dice que José y María fueron a Belén para ser empadronados, y allí nació Jesús. Jesús no solo cumplió las profecías sobre su nacimiento, sino también las promesas de salvación y restauración. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, Jesús mismo declaró: «Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna». La mayor prueba del amor y fidelidad de Dios es que envió a su propio Hijo para salvarnos. Jesús también confirmó la promesa de que Dios siempre estaría con su pueblo. En el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 20, después de dar la gran comisión a sus discípulos, Jesús aseguró: «Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo». Esta es una de las declaraciones más poderosas de Jesús. No prometió una vida sin dificultades, pero sí garantizó su presencia constante. Durante su ministerio, Jesús mostró que Dios cumple todas sus promesas. Sanó enfermos, resucitó muertos, perdonó pecados y trajo esperanza a los que estaban perdidos. En el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículos 18 y 19, Jesús leyó una profecía de Isaías y la aplicó a sí mismo. «El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor». Jesús cumplió cada una de estas palabras, pero la mayor prueba de que Dios cumple sus promesas se vio en la muerte y resurrección de Jesús. En el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 33, Jesús anunció lo que sucedería. «He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles». Todo ocurrió tal como Jesús lo dijo. Fue crucificado, pero al tercer día resucitó, cumpliendo la profecía del Salmo 16, capítulo 16, versículo 10. «Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción». La resurrección de Jesús
es la prueba máxima de que Dios cumple su palabra. En la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 17 y 20, el apóstol Pablo escribió: «Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho». Esto significa que la fe cristiana no se basa en promesas vacías, sino en hechos concretos. Dios ha demostrado a través de Jesús que Él cumple todo lo que dice. Después de su resurrección, Jesús ascendió al cielo, pero dejó otra promesa. Enviaría al Espíritu Santo para estar con nosotros. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 16, Jesús dijo: «Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre». Esta promesa se cumplió en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos, como se narra en el libro de los Hechos, capítulo 2. Esto nos asegura que Dios sigue cumpliendo sus promesas hoy. Jesús es la mayor prueba de que Dios nunca miente y siempre cumple lo que dice. Desde su nacimiento hasta su resurrección, cada profecía se cumplió con exactitud. Y así como Dios cumplió cada una de sus promesas en Cristo, podemos confiar en que cumplirá todas sus promesas en nuestra vida. Dios prometió que nunca nos dejaría ni nos desampararía, y la vida de Jesús es la prueba más grande de esta verdad. Cuando enfrentamos dudas o temores, solo necesitamos recordar que el mismo Dios que cumplió todas sus promesas en Cristo es el mismo que nos sostiene y nos acompaña cada día. Dios está con nosotros, incluso en los momentos difíciles. En la vida cristiana hay momentos de gozo, pero también momentos de prueba y dificultad. Sin embargo, una de las verdades más poderosas de la Biblia es que Dios nunca nos abandona, ni siquiera en las situaciones más oscuras. A lo largo de las Escrituras, vemos que Dios no solo está con su pueblo cuando todo va bien, sino que también está presente en los momentos de angustia, dolor y tribulación. Desde el Antiguo Testamento, Dios dejó claro que su presencia es constante. En el libro del profeta Isaías, capítulo 43, versículo 2, Dios dice: «Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti». Este pasaje no dice que los creyentes estarán libres de dificultades, sino que, aun en medio de ellas, Dios estará presente. Uno de los ejemplos más impactantes de esta verdad es la historia de José. Desde su juventud, José enfrentó muchas injusticias y sufrimientos. Fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, acusado falsamente en Egipto y encarcelado injustamente. Sin embargo, la Biblia enfatiza que Dios siempre estuvo con él. En el libro del Génesis, capítulo 39, versículo 2, se dice: «Mas el Señor estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio». A pesar de todas las pruebas que enfrentó, José nunca estuvo solo. Dios estaba con él y al final lo exaltó y lo puso en una posición de autoridad en Egipto. Lo que parecía ser un desastre en su vida se convirtió en parte del plan de Dios para salvar a muchas personas. En el capítulo 50, versículo 20, José les dijo a sus hermanos: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo». Este pasaje nos recuerda que, aunque no entendamos las pruebas que enfrentamos, Dios tiene un propósito mayor y está con nosotros en cada momento. Otro relato poderoso se encuentra en el libro del profeta Daniel, capítulo 3. Los jóvenes hebreos, Sadrach, Mesach y Abed-nego, se negaron a adorar la estatua del rey Nabucodonosor y fueron lanzados a un horno de fuego ardiente. A pesar de la amenaza de muerte, confiaron en Dios y declararon en los versículos 17 y 18: «Nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Y si no,
sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. Fueron echados al horno, pero algo sorprendente ocurrió. En el versículo 25, el rey Nabucodonosor exclamó: «He aquí yo veo 4 varones sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de Dios». Dios no evitó que fueran lanzados al fuego, pero sí estuvo con ellos dentro del horno y los protegió. Esta historia nos enseña que Dios no siempre nos libra de las pruebas, pero sí nos acompaña en ellas y nos sostiene. En el Nuevo Testamento vemos esta verdad en la vida del apóstol Pablo. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 27, Pablo describe las dificultades que enfrentó. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, en peligros de los de mi nación, en peligros de los gentiles, en peligros en la ciudad, en peligros en el desierto, en peligros en el mar, en peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. A pesar de todo esto, Pablo nunca perdió la fe. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 17, declaró: «Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas». Esto demuestra que, aunque pasemos por momentos de sufrimiento, Dios siempre está con nosotros. Otro ejemplo impresionante ocurre en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículos 25 y 26. Pablo y Silas habían sido encarcelados injustamente, pero en lugar de quejarse, comenzaron a orar y cantar himnos a Dios. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces, un terremoto sacudió la cárcel. Las puertas se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. Este evento nos enseña que, cuando confiamos en Dios y lo adoramos en medio de la prueba, su poder se manifiesta en nuestra vida. Jesús mismo nos aseguró que tendríamos aflicciones, pero también nos dio una promesa de victoria. En el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33, dijo: «Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Esta declaración de Jesús es clave. Él no nos promete una vida sin problemas, pero nos asegura que su victoria es mayor que cualquier aflicción que podamos enfrentar. El salmista David también entendió esta verdad y la expresó en el Salmo 23, versículo 4. «Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento». El valle de sombra de muerte representa los momentos más difíciles de la vida, pero David sabía que no estaba solo. Dios estaba con él y lo fortalecía. En la carta a los Romanos, capítulo 8, versículos 38 y 39, el apóstol Pablo escribió una de las declaraciones más poderosas sobre la fidelidad de Dios. «Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro». Nada puede separarnos del amor y la presencia de Dios. Ni las dificultades, ni la enfermedad, ni la persecución, ni el sufrimiento pueden alejarnos de su amor. Dios nunca ha prometido que la vida sería fácil, pero sí ha prometido que nunca nos dejará solos. Cuando pasamos por pruebas, podemos recordar las historias de José, Sadrac, Mesac, Abednego, Pablo y Silas, y muchos otros que confiaron en Dios en medio de la dificultad. Dios es fiel y cumple su promesa de estar con nosotros en cada momento, dándonos fuerzas, esperanza y victoria. Por eso,
Cuando enfrentemos pruebas, debemos aferrarnos a su palabra y confiar en que Él siempre nos acompaña. ¿Cómo experimentar la presencia de Dios en el día a día? Dios ha prometido estar con nosotros en todo momento, pero muchas veces, en medio de la rutina, las preocupaciones y los problemas de la vida, podemos sentir que su presencia no es tan evidente. Sin embargo, la Biblia nos enseña que Dios no está lejos de nosotros y que podemos experimentar su presencia diariamente si aprendemos a buscarlo y a confiar en sus promesas. Uno de los primeros pasos para vivir conscientes de la presencia de Dios es reconocer que Él siempre está con nosotros. En el libro de Jeremías, capítulo 23, versículo 23 y 24, Dios dice: «¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice el Señor, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice el Señor, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice el Señor, el cielo y la tierra?» Dios no está limitado por el tiempo ni por el espacio. Su presencia lo llena todo, y nada escapa de su vista. Aun cuando no lo sintamos, Él está allí. La manera más efectiva de experimentar la presencia de Dios es a través de la oración. En la carta a los Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, el apóstol Pablo nos exhorta: «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». La oración no es solo un medio para pedir cosas a Dios, sino una manera de acercarnos a Él, de abrir nuestro corazón y fortalecer nuestra comunión con su presencia. Cuando oramos con fe, Dios nos llena con su paz y nos recuerda que Él está con nosotros. Otro elemento fundamental para experimentar a Dios en nuestro día a día es la lectura y meditación en su palabra. En el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8, Dios da una instrucción clave a Josué: «Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien». Cuando dedicamos tiempo a la Biblia, no solo obtenemos conocimiento, sino que también experimentamos la voz de Dios hablándonos y guiándonos en cada aspecto de nuestra vida. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 7, Jesús enseñó sobre la importancia de permanecer en su palabra. «Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho». Permanecer en la palabra es un acto de fe y obediencia que nos ayuda a ser conscientes de la presencia de Dios en todo momento. Otra forma en la que podemos experimentar la presencia de Dios es por medio de la alabanza y la adoración. En el libro de los Salmos, capítulo 22, versículo 3, se dice: «Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel». Cuando adoramos a Dios con sinceridad, su presencia se manifiesta de una manera especial. La alabanza nos conecta con Él y nos llena de gozo y fortaleza. En el libro de los Hechos, capítulo 16, versículos 25 y 26, vemos un ejemplo poderoso de esto. Pablo y Silas estaban encarcelados, pero en lugar de quejarse, comenzaron a alabar a Dios. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. La presencia de Dios se manifestó en medio de la alabanza, trayendo liberación y demostrando su poder. Otra clave para experimentar a Dios en nuestra vida diaria es aprender a confiar en Él en todo momento. En el libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6, se nos aconseja: «Fíate del Señor de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él
enderezará tus veredas. Cuando confiamos en Dios y le entregamos nuestras preocupaciones, comenzamos a ver su mano obrando en cada situación. En la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 6, se nos dice que la fe es esencial para acercarnos a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. La fe nos ayuda a vivir conscientes de la presencia de Dios, incluso cuando las circunstancias parecen adversas. Otra manera de experimentar a Dios es a través del servicio y la obediencia. En el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículos 35 al 40, Jesús enseñó que cuando servimos a otros, estamos sirviéndolo a Él, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey, les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Cuando vivimos para servir y bendecir a otros, experimentamos el amor de Dios de una manera especial. También es importante buscar momentos de quietud para escuchar la voz de Dios. En el primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículos 11 y 12, el profeta Elías experimentó la presencia de Dios de una forma inesperada. Y tras el viento, un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Dios no siempre se manifiesta de manera ruidosa o espectacular. A veces, su presencia se hace evidente en el silencio, en la paz que nos llena cuando estamos en comunión con Él. La presencia de Dios no es algo reservado solo para ciertos momentos especiales, sino que es una realidad constante en la vida del creyente. Cuando oramos, meditamos en la palabra, alabamos, servimos, confiamos y buscamos momentos de comunión con Él, comenzamos a experimentar su presencia de manera más profunda. Dios no es un ser lejano, sino un Padre amoroso que desea que vivamos cada día en su presencia. Si aprendemos a buscarlo con todo nuestro corazón, veremos su mano obrando en cada aspecto de nuestra vida y disfrutaremos de la paz y la seguridad de saber que Él está siempre con nosotros. El papel de la fe en la superación del miedo. El miedo es una emoción natural que todos experimentamos en algún momento de la vida. Sin embargo, la Biblia nos enseña que la fe en Dios es el arma más poderosa para vencer el temor. La fe no es solo un sentimiento de confianza, sino una certeza basada en la fidelidad de Dios y en sus promesas. En la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 1, se nos da una definición clara de la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe no depende de lo que podemos ver o sentir en el momento, sino de la confianza en que Dios cumplirá lo que ha prometido. Cuando enfrentamos miedo, la fe nos sostiene y nos recuerda que no estamos solos. Un pasaje clave que nos enseña sobre la relación entre el miedo y la fe se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículos 35 al 41. Jesús y sus discípulos estaban en una barca cuando una gran tormenta comenzó a sacudir el mar. Los discípulos, llenos de miedo, despertaron a Jesús y le dijeron: «Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?» Jesús se levantó, reprendió al viento y dijo al mar: «Calla, enmudece». El viento cesó y se hizo grande bonanza. Luego Jesús les hizo una pregunta clave: «¿Por qué estáis así amedrentados?
¿Cómo no tenéis fe? Este pasaje nos enseña que el miedo surge cuando perdemos de vista quién es Dios y lo que Él puede hacer. Los discípulos estaban con Jesús, pero aún así temieron, porque fijaron su mirada en la tormenta en lugar de confiar en su poder. Otro ejemplo poderoso sobre la fe venciendo el miedo se encuentra en la historia de David y Goliat. En el primer libro de Samuel, capítulo 17, todo el ejército de Israel tenía miedo del gigante filisteo. Pero David, un joven pastor, confió en Dios y declaró en el versículo 45, «Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado». David no se enfocó en el tamaño del problema, sino en la grandeza de Dios. Su fe le permitió enfrentar a Goliat sin temor y obtener la victoria. En la carta a los Romanos capítulo 10 versículo 17, se nos dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Esto significa que cuanto más nos alimentamos de la palabra de Dios, más crece nuestra fe, y menos espacio dejamos para el miedo. La fe también es un escudo de protección contra los ataques del enemigo. En la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 16, el apóstol Pablo nos exhorta: «Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno». El enemigo quiere llenarnos de temor, dudas y ansiedad, pero la fe en Dios nos protege y nos da la fuerza para resistir. Otro ejemplo impactante de la fe venciendo el miedo se encuentra en la historia de Pedro caminando sobre el agua. En el Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículos 28 al 31, Pedro vio a Jesús caminando sobre el mar y le dijo: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Jesús le dijo: «Ven». Pedro comenzó a caminar sobre el agua, pero cuando sintió el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces clamó: «Señor, sálvame». Jesús extendió su mano y lo sostuvo, diciéndole: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Este pasaje nos enseña que mientras nuestra mirada esté en Jesús, podemos hacer cosas imposibles. Pero cuando nos enfocamos en las circunstancias y en nuestros miedos, comenzamos a hundirnos. La fe no solo nos ayuda a vencer el miedo, sino que también nos da la seguridad de que Dios tiene el control de todo. En la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 6, se nos dice: «Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Dios recompensa a los que confían en Él y caminan por fe, no por vista». Otro gran ejemplo de cómo la fe vence el miedo es la historia de Sadrac, Mesac y Abednego en el libro de Daniel capítulo 3. Ellos se negaron a adorar la estatua del rey Nabucodonosor, aunque eso significaba ser lanzados al horno de fuego. En los versículos 17 y 18, ellos declararon con valentía: «Nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses». Dios no los libró de ser lanzados al fuego, pero sí estuvo con ellos en medio de las llamas y los protegió. Este pasaje nos enseña que la fe nos da la certeza de que Dios siempre está con nosotros, incluso en las pruebas más difíciles. La fe también nos permite vivir con paz en medio de la incertidumbre. En la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7, el apóstol Pablo nos anima: «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Cuando confiamos en Dios y llevamos nuestras preocupaciones a Él en oración, recibimos una paz que no depende de las circunstancias, sino de la certeza de que Dios está en control.
En el Salmo 56, versículos 3 y 4, el salmista expresa una verdad clave. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado. No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Esta es la actitud que debemos tener cuando el miedo intenta dominarnos. Debemos recordar que Dios es más grande que cualquier temor y que su presencia nos fortalece. La fe no significa la ausencia de problemas, sino la certeza de que Dios está con nosotros y nos dará la victoria. Como dijo Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cuando enfrentamos situaciones difíciles, podemos elegir entre dejarnos dominar por el miedo o confiar en Dios con fe. Si elegimos la fe, veremos su poder manifestarse en nuestra vida y experimentaremos su paz en todo momento. Testimonios bíblicos y contemporáneos. La fidelidad de Dios no es solo un concepto teológico, sino una realidad que se ha demostrado a lo largo de la historia. La Biblia está llena de testimonios de personas que experimentaron la presencia de Dios en sus vidas y vieron su poder obrando a su favor. Estos relatos nos sirven como inspiración y nos muestran que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Uno de los testimonios más impactantes en la Biblia es la historia de Job. En el libro de Job, capítulo 1, versículo 1, se nos dice que Job era un hombre íntegro, temeroso de Dios y apartado del mal. Sin embargo, en un solo día, perdió todas sus riquezas, sus hijos y su salud. En medio de su sufrimiento, su esposa le dijo en el capítulo 2, versículo 9, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pero Job respondió en el versículo 10, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? A pesar de su sufrimiento, Job no perdió la fe en Dios. Al final, Dios restauró su vida y le dio el doble de lo que había perdido, como se narra en el capítulo 42, versículo 10. Y quitó el Señor la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Este testimonio nos enseña que, aunque pasemos por pruebas, Dios nunca nos abandona, y su fidelidad es inquebrantable. Otro testimonio poderoso en la Biblia es el de Ana, la madre del profeta Samuel. Ana era estéril y sufría constantemente por ello. En el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 10, se nos dice, ella con amargura de alma oró al Señor y lloró abundantemente. Ana no dejó que su dolor la alejase de Dios, sino que lo buscó con fervor. En el versículo 11 hizo un voto diciendo, Señor de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré al Señor todos los días de su vida. Dios escuchó su oración y le concedió un hijo, Samuel, quien llegó a ser uno de los profetas más importantes de Israel. Este testimonio nos muestra que Dios escucha nuestras oraciones y cumple sus promesas en su tiempo perfecto. Otro testimonio que nos llena de esperanza es el de Pedro cuando fue liberado de la cárcel. En el libro de los Hechos, capítulo 12, versículos 6 al 10, se nos dice que Pedro estaba en prisión, encadenado y custodiado por soldados. Sin embargo, la iglesia oraba sin cesar por él. En la noche, un ángel del Señor apareció en la celda y lo despertó, diciendo, «Levántate pronto». Las cadenas cayeron de sus manos y el ángel lo guió fuera de la prisión sin que nadie lo detuviera. Este testimonio nos recuerda que Dios tiene el poder de librarnos de cualquier situación y que la oración tiene un impacto real en nuestra vida. Además de los testimonios bíblicos, hay innumerables historias contemporáneas de personas que han experimentado la fidelidad de Dios en sus vidas. Hay testimonios de personas que han sido sanadas milagrosamente, después de haber sido desahuciadas por los médicos. En el Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículo 25 al 34,
encontramos el testimonio de la mujer que padecía flujo de sangre por 12 años. Ella había gastado todo lo que tenía en médicos, pero en vez de mejorar, su situación empeoraba. Sin embargo, cuando escuchó de Jesús, creyó que con solo tocar el borde de su manto sería sanada. Se acercó por detrás de Jesús y tocó su manto, y en ese momento su enfermedad desapareció. Jesús, al darse cuenta de lo que había sucedido, le dijo en el versículo 34, «Hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz y queda sana de tu azote». Este testimonio nos muestra que la fe en Dios tiene poder para transformar vidas. Hoy en día hay personas que han sido liberadas de la drogadicción, el alcoholismo y la depresión a través del poder de Dios. Muchos han compartido testimonios de cómo, después de haber probado todo tipo de soluciones humanas, encontraron en Cristo la verdadera paz y restauración. Un testimonio común en muchos cristianos es la provisión sobrenatural de Dios en tiempos de escasez. En el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 25 al 33, Jesús enseñó que no debemos preocuparnos por el alimento, la bebida o la ropa, porque nuestro Padre Celestial sabe que tenemos necesidad de todas estas cosas. Muchas personas han visto la mano de Dios proveyendo en momentos de crisis económica, abriendo puertas de trabajo inesperadas o recibiendo ayuda en el momento exacto en que la necesitaban. Otros testimonios incluyen personas que han sido protegidas milagrosamente en accidentes, asaltos o desastres naturales. En el Salmo 91, versículo 11, se nos dice, «Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos». Dios sigue guardando y protegiendo a sus hijos en maneras que muchas veces no podemos ver. Los testimonios de la fidelidad de Dios nos fortalecen y nos animan a confiar en Él. En la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 1, se nos dice, «Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante». Cada testimonio de la Biblia y de la vida real es una evidencia de que Dios sigue obrando y cumpliendo sus promesas. Dios es el mismo hoy que en los tiempos bíblicos, y su poder no ha cambiado. Cuando enfrentemos pruebas y dificultades, podemos recordar estos testimonios y tener la certeza de que el mismo Dios que obró en el pasado sigue actuando en el presente. Su amor, su fidelidad y su poder no tienen límites, y cada día podemos ver su mano obrando en nuestra vida y en la vida de aquellos que confían en Él. ¿Qué hacer cuando el miedo aparece? El miedo es una realidad en la vida de cada persona. Puede manifestarse en diferentes situaciones, en tiempos de incertidumbre, ante enfermedades, problemas financieros, conflictos familiares o cualquier otra adversidad. Sin embargo, la Biblia nos enseña que el miedo no debe gobernar nuestras vidas, porque Dios nos ha dado herramientas espirituales para enfrentarlo y vencerlo. Uno de los primeros pasos para combatir el miedo es orar y entregar nuestras preocupaciones a Dios. En la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7, se nos dice, «Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros». Dios no quiere que llevemos nuestras cargas solos. Cuando sentimos miedo, debemos acudir a Él en oración y confiar en que su amor y su poder nos sostendrán. En la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7, el apóstol Pablo nos exhorta, «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». La oración nos ayuda a cambiar nuestra perspectiva. En lugar de enfocarnos en el problema, nos enfocamos en Dios, quien es más grande que cualquier circunstancia. Otro paso fundamental para vencer el miedo es recordar las promesas de Dios.
La palabra de Dios está llena de promesas que nos aseguran su presencia y protección. En el libro del profeta Isaías, capítulo 41, versículo 10, Dios nos dice: No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalece. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cuando el miedo nos ataque, debemos meditar en las Escrituras y proclamar las promesas de Dios sobre nuestra vida. En el Salmo 56, versículos 3 y 4, el salmista declara: En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado. No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Otra manera de combatir el miedo es fortalecer nuestra fe a través de la lectura de la palabra de Dios. En la carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 17, se nos dice: Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuando leemos la Biblia, nuestra fe se fortalece y el miedo pierde su poder. Un gran ejemplo de esto se encuentra en la historia de Jesús y sus discípulos en la tormenta. En el Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículos 23 al 27, se relata cómo una tormenta amenazaba la barca en la que estaban, y los discípulos, llenos de miedo, despertaron a Jesús diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Jesús les respondió: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Luego se levantó, reprendió los vientos y el mar, y sobrevino una gran calma. Este pasaje nos enseña que la fe en Jesús nos permite enfrentar cualquier tormenta con paz y confianza. También es importante rodearnos de personas que fortalezcan nuestra fe. En la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 25, se nos anima a congregarnos y apoyarnos unos a otros, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Cuando compartimos nuestra fe con otros creyentes y recibimos ánimo mutuo, el miedo pierde fuerza. En el libro de los Proverbios, capítulo 17, versículo 17, se nos dice: En todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. Dios usa a otras personas para fortalecernos y ayudarnos a superar los momentos de temor. Otra clave para vencer el miedo es llenar nuestra mente con pensamientos de fe y esperanza. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 7, se nos dice: Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de valentía. En la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 8, el apóstol Pablo nos dice qué tipo de pensamientos debemos tener. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Cuando meditamos en lo bueno y en la verdad de Dios, nuestra mente se llena de paz y seguridad. Otro paso fundamental es actuar con fe a pesar del miedo. En el libro de Josué, capítulo 1, versículo 9, Dios le dice a Josué: Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. La valentía no significa ausencia de miedo, sino decidir confiar en Dios y avanzar a pesar del temor. Un gran ejemplo de esto es la historia de los espías en la tierra prometida. En el libro de Números, capítulo 13, 12 espías fueron enviados a explorar la tierra de Canaán. 10 de ellos regresaron con temor, diciendo en el versículo 33, También vimos allí gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Sin embargo, Josué y Caleb tuvieron una actitud diferente. En el capítulo 14, versículo 9, dijeron: No temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y el Señor está con nosotros. No los temáis. El miedo hizo que toda una generación de israelitas se quedara fuera de la tierra prometida.
pero la fe llevó a Josué y Caleb a conquistarla. Finalmente, debemos recordar que Dios tiene el control de todo. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 27, Jesús nos dejó una promesa de paz. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Cuando el miedo intente dominarnos, debemos recordar que Dios está en control y que su paz está disponible para nosotros. En el Salmo 46, versículo 1, se nos dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dios siempre está con nosotros y nos da la fuerza para superar cualquier temor. Cuando aprendemos a confiar en Él, el miedo ya no tiene poder sobre nuestra vida. Reflexión final. Confiemos en la palabra de Dios. A lo largo de la Biblia, Dios nos ha dado innumerables razones para confiar en Él. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, su mensaje es claro: no temas, porque Él está con nosotros. Esta promesa no es solo una idea reconfortante, sino una verdad absoluta, basada en el carácter inmutable de Dios. En el libro de Números capítulo 23, versículo 19, se nos dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Dios no cambia ni falta a su palabra. Lo que Él ha prometido, lo cumplirá. En un mundo lleno de incertidumbre, su fidelidad es un ancla segura para nuestra alma. El miedo es una realidad con la que todos lidiamos en algún momento, pero Dios nos ha dado herramientas espirituales para enfrentarlo. Nos ha dado su Espíritu Santo, su palabra y la seguridad de que nunca nos dejará ni nos desamparará. En la carta a los Hebreos, capítulo 13, versículo 5, se nos recuerda esta verdad: Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te dejaré ni te desampararé. Cuando sentimos miedo, lo primero que debemos hacer es recordar quién es Dios. Él es nuestro refugio, nuestra fortaleza y nuestro protector. En el libro de los Salmos, capítulo 121, versículos 1 y 2, el salmista expresa: Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. El socorro no viene de nuestras fuerzas, del dinero o de las circunstancias favorables. Viene de Dios, quien es soberano sobre todo. En el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 26, Jesús nos recuerda que Dios cuida incluso de las aves del cielo. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Si Dios cuida de los pájaros, ¿cómo no cuidará de sus hijos? Esta verdad debe llenar nuestro corazón de paz y confianza. El apóstol Pablo también experimentó momentos de dificultad, pero aprendió a confiar en Dios en todo momento. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 17 y 18, escribió: Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Las pruebas que enfrentamos hoy no son eternas, son temporales, y Dios las usa para fortalecer nuestra fe y prepararnos para cosas mayores. Otro gran ejemplo de confianza en Dios es la historia de Abraham. En el libro de Romanos, capítulo 4, versículo 20, se dice acerca de él: no dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Abraham no tenía pruebas visibles de que la promesa de Dios se cumpliría, pero creyó de todo corazón. Su fe lo sostuvo, y Dios cumplió su palabra. Jesús también nos dejó una promesa inquebrantable en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 1. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. El mundo ofrece razones para temer,
pero Jesús nos llama a confiar en Él. Su amor y su poder son más grandes que cualquier temor o dificultad que podamos enfrentar. En la carta a los Romanos, capítulo 8, versículos 38 y 39, Pablo nos da una declaración poderosa sobre la seguridad que tenemos en Dios. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada puede separarnos del amor de Dios. Ni las circunstancias más difíciles, ni el futuro incierto, ni el temor al fracaso. El temor es una estrategia del enemigo para debilitarnos, pero Dios nos ha dado la victoria en Cristo. En el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33, Jesús dijo: «Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Nuestra confianza no está en nuestra capacidad, sino en la victoria de Cristo. El rey David, en el Salmo 23, versículo 4, expresó una verdad que debe guiarnos cada día. «Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento». Dios no nos ha prometido una vida sin pruebas, pero sí nos ha prometido su presencia en todo momento. El profeta Isaías también nos dejó una promesa firme en el capítulo 26, versículo 3. «Tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado». Cuando fijamos nuestra mente en Dios y en sus promesas, su paz llena nuestro corazón y el miedo pierde su poder sobre nosotros. Dios ha demostrado una y otra vez que cumple lo que promete. Nos ha dado su palabra, su espíritu y la seguridad de que nunca nos dejará solos. La invitación de Dios es clara: confiar en Él, depender de su amor y caminar con la certeza de que su presencia nos sostiene en todo momento. Su fidelidad es eterna y su amor es inquebrantable. No hay razón para temer cuando nuestro corazón está anclado en las promesas de Dios. Espero, sinceramente, que hayas disfrutado de este video y que haya sido una bendición para tu vida. Quiero animarte a compartir este mensaje. Piensa en 1, 2 o 3 personas que conozcas que puedan estar necesitadas de escuchar esta palabra hoy. Envía este mensaje a ellas, pues Dios puede estar queriendo usar a ti para tocar y transformar la vida de estas personas. No olvides suscribirte al canal para no perder ninguno de nuestros próximos videos. Tu apoyo es muy importante para que podamos seguir compartiendo la palabra de Dios y alcanzando más vidas. Que Dios te bendiga abundantemente y hasta el próximo video. Quédate con Dios